Las gafas de la filosofía con Titi CLB, tu podcast definitivo para dominar la filosofía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Las gafas de la filosofía. En este episodio vamos a conocer el pensamiento de John Locke, uno de los filósofos más influyentes en la historia de la filosofía, tanto desde el punto de vista del conocimiento, por su principio del empirismo, como desde el punto de vista político, como fundador del liberalismo político. ¿Sabías que John Locke también fue médico? Estudió medicina en la Universidad de Oxford y aunque no ejerció la medicina de manera formal, sus conocimientos y formación médica influyeron en su pensamiento filosófico. Ahora que ya te he contado esta curiosidad, nos ponemos las gafas de la filosofía para recibir a John Locke. Ya verás cómo es más fácil de lo que piensas y sin más dilación, comenzamos. El mejor punto de partida para entender bien el pensamiento de un filósofo es preguntarse por su proyecto filosófico. Así, en este caso, nos tenemos que preguntar qué era lo que a John Locke le interesaba averiguar ante todo. Pues bien, sobre todo quiere averiguar dos importantes cuestiones. Por un lado, quiere saber de dónde recibe el ser humano sus ideas y conceptos. Y por otro lado, también quiere saber cómo se debe organizar la sociedad. Para resolver su primera inquietud, elaboró su teoría del conocimiento, que plasmó en una de sus obras más importantes, Ensayo sobre el entendimiento humano, publicada en 1689. Y para resolver su segunda inquietud, elaboró su teoría política, que plasmó en otra de sus obras más importantes, Dos ensayos sobre el gobierno civil, publicada también en 1689. En este episodio podéis encontrar las explicaciones de ambas teorías, tanto la del conocimiento como la de la política. Con la teoría del conocimiento empezaré a continuación, y a partir del minuto 8,5 seguiré con su pensamiento político. Locke inicia su ensayo sobre el entendimiento humano con una declaración rotunda. No existen las ideas innatas. Esta postura desafía directamente el racionalismo de Descartes, quien había defendido que sí existen ideas que no se adquieren a través de la experiencia sensible, sino que están presentes en la mente desde que nacemos. Frente a él, Locke defiende que en realidad no sabemos nada de este mundo en el que nos han colocado antes de haberlo visto. Imagina una pizarra vacía, impoluta. Pues así es la mente al nacer. Una tabula rasa, dice Locke, en espera de llenarse de contenido. Pues a medida que interactuamos con el mundo, los sentidos se convierten en nuestros maestros, grabando experiencias e ideas en nuestra mente, del mismo modo que un profesor llena la pizarra con su sabiduría. Locke ha llegado a una primera conclusión. Nada hay en el entendimiento humano que no haya sido recibido por los sentidos. Esto mismo es el principio del empirismo. En este sentido, defiende que todas nuestras ideas no provienen de la razón, sino que provienen de la experiencia. Así nace la filosofía más crítica con el racionalismo, el empirismo, que defenderá que todo el conocimiento del mundo está en la experiencia sensible, que viene de las percepciones que recibimos a través de nuestros sentidos. Así, cuando Locke se preguntó de dónde recibe el ser humano sus ideas y conceptos, resuelve que el origen de esas ideas se encuentra en la experiencia, pero también quiere saber cómo se forma el conocimiento humano a partir de la experiencia. Para resolver esta cuestión, Locke primero distingue entre la experiencia que recibimos directamente de nuestros 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, a la que llamó sensación. Y por otro lado, la experiencia que recibimos del conocimiento que tiene la mente sobre lo que ocurre en su interior, a la que llamó reflexión. Por lo tanto, según Locke, las ideas que tenemos en nuestro pensamiento provienen de la experiencia, pero éstas se pueden originar de dos formas distintas, bien por sensación, como las ideas de sabores, olores o sonidos, o bien por reflexión, como la idea de dolor o la idea de pensar. Locke, en su afán por conocer cómo se forman las ideas que tenemos en nuestro pensamiento, descubre que éstas se dividen en dos categorías,
Por un lado, las ideas simples y por otro lado, las ideas complejas. Las ideas simples son las que vienen de la sensación y de la percepción, y que la mente recibe de un modo pasivo. Son, por tanto, la materia prima del pensamiento, el material de trabajo con el que el pensamiento origina sus ideas. En cambio, las ideas complejas surgen cuando la mente es capaz de elaborar de modo activo un nuevo material de trabajo a partir de la combinación de distintas ideas simples. Por ejemplo, la idea de manzana es una idea compleja que se forma al combinar las ideas simples de rojo, dulce, redondo, suave, etc. La mente une estas ideas simples para crear este concepto más elaborado y complejo. Pues bien, según Locke, la mente combina activamente las ideas simples de tres formas distintas. En primer lugar, por relación, cuando surgen ideas complejas a partir de determinadas conexiones que se dan entre ideas simples. Por ejemplo, la idea de causalidad es una relación, ya que surge al conectar la idea simple de causa con la idea simple del efecto. En segundo lugar, por modos, cuando surgen ideas complejas a partir de los estados, propiedades o afecciones de las cosas que percibimos o sentimos. Por ejemplo, la idea de color es una propiedad de las cosas, pero esta idea en sí misma no es perceptible por los sentidos, aunque sí lo sea un color concreto. Y en tercer lugar, por sustancias, que son aquellas que representan cosas particulares que existen por sí mismas, y que, siguiendo a Descartes, Locke distingue tres tipos de sustancias: la corpórea, el yo pensante y Dios. Ahora bien, dice Locke, aunque podemos conocer la existencia de estas realidades o sustancias, nuestro conocimiento sobre su naturaleza o esencia es limitado. En otras palabras, sabemos que existen, pero no podemos comprender completamente qué son en su esencia más profunda. Esta limitación se aplica fundamentalmente a la sustancia de Dios, cuya esencia, dice Locke, es un no sé qué inaccesible al entendimiento humano. Teniendo esto en cuenta, Locke distingue tres tipos de conocimiento. En primer lugar, el conocimiento sensitivo, que es el que tenemos sobre la existencia del mundo exterior, basado en la información que nos proporcionan los sentidos. En segundo lugar, el conocimiento intuitivo, que es el que tenemos sobre nuestra propia existencia, la del yo. Esta certeza es inmediata y no requiere de pruebas o razonamientos. Y en tercer lugar, el conocimiento demostrativo, que es el que se refiere a la existencia de Dios. A diferencia del conocimiento intuitivo, este conocimiento necesita de pruebas y argumentos para ser establecido. En definitiva, según Locke, todo el material de nuestro conocimiento sobre el mundo entra al fin y al cabo por los sentidos, tanto por sensación como por reflexión. Por lo tanto, los conocimientos que no pueden derivarse de ideas simples son conocimientos falsos y deben ser rechazados. Y así es como John Locke resuelve el problema del conocimiento. A partir de ahora, inicio las explicaciones relativas al pensamiento político de John Locke, cuando se pregunta cómo se debe organizar la sociedad. Imagina cómo sería la vida si no existiera la sociedad, si cada persona actuara por su cuenta, sin un gobierno que establezca límites y proteja los derechos. ¿Piensas que reinaría el caos y el desorden? ¿O la humanidad encontraría una forma de coexistir pacíficamente? Para resolver esta cuestión, Locke parte de un estado de naturaleza, de la situación en la que se encuentran naturalmente los seres humanos antes de constituir una sociedad civil. Y a continuación se pregunta ¿cómo son los hombres en esta situación de naturaleza? Según él, los hombres son iguales y libres. Ahora bien, ¿sin ningún tipo de límite? Pues no, porque en todo caso se encuentran limitados por la ley natural, que es la ley que rige en esta situación y que está inscrita en la naturaleza humana por Dios. Por lo tanto, se trata de una ley moral universalmente obligatoria. En este sentido, todas las personas son iguales y por eso nadie está sometido a la autoridad de otra persona. También son libres y por eso pueden hacer lo que quieran. Ahora bien, siempre y cuando nadie pueda dañarse a sí mismo ni a los demás, en su vida, libertad y propiedad. Esto es precisamente el significado de la ley natural. Por lo tanto, de la ley natural se derivan una serie de derechos inalienables.
es decir, derechos que no pueden ser arrebatados ni renunciados, porque son inherentes al ser humano. Estos derechos son 3. En primer lugar, el derecho a la vida, pues toda persona tiene derecho a vivir y no ser privada de su vida injustificadamente. En segundo lugar, el derecho a la libertad, pues toda persona tiene derecho a ser libre y no estar sometida a situaciones de opresión. Y en tercer lugar, el derecho a la propiedad privada, pues toda persona tiene derecho a poseer bienes y disfrutar de los frutos de su trabajo. Ahora bien, aunque esta ley natural es universal, se aplica a todas las personas en todo momento y lugar, y obligatoria, su cumplimiento debe darse por todas las personas, esto no garantiza la convivencia pacífica entre las personas, y surgen así 3 problemas. El primer problema es que no todas las personas conocen el significado de la ley natural, porque aunque es una ley racional, no todas las personas son capaces de conocer su contenido, y no se puede cumplir una ley que no se conoce. En segundo lugar, las personas se mueven por sus propias pasiones, como el amor propio o la venganza, lo que puede derivar en llevar el castigo más allá de lo que exige la simple reparación del daño causado. Y el tercer problema es que no existe una autoridad para hacer cumplir la ley natural. Su cumplimiento dependerá de cada uno, y como hemos dicho antes, no todas las personas se comportan siempre como seres racionales. Es entonces cuando surge la necesidad de consentir en constituir una sociedad política mediante un contrato social cuya finalidad es la protección de los derechos individuales. Por él, los individuos renuncian a ser los intérpretes de la ley natural y a tomarse la justicia por su propia mano, sometiéndose a un poder legislativo y a un poder ejecutivo. El poder legislativo es el que elabora y promulga las leyes positivas, que son aquellas que son creadas por el Estado y que solo serán justas si se basan en la ley natural. Es por ello que deben respetar los siguientes límites. En primer lugar, deben ser promulgadas pensando en el bien del pueblo. En segundo lugar, no deben establecer impuestos sin el consentimiento del pueblo. Y en tercer lugar, el poder legislativo no puede transferir su poder a otra asamblea que no acepte el pueblo. Por otro lado, en relación con el poder ejecutivo, este es el que se encarga de aplicar la ley y de castigar a sus transgresores. Por lo tanto, en el contrato social propuesto por John Locke, los individuos transfieren estos poderes al Estado, pero conservan sus derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Esta idea es fundamental, ya que la protección de estos derechos es la razón que legitima la creación de la sociedad civil. Una vez constituida la sociedad civil y establecida esta división de poderes, ahora toca constituir un gobierno. Pues bien, el criterio que establece Locke para que un gobierno sea legítimo es la mayoría de los miembros de la sociedad. Ahora llegamos al final y a un punto crucial, a la pregunta que tiene sentido hacerse. ¿Puede el pueblo levantarse contra un gobierno que abusa de su poder, que traiciona el contrato social? Para Locke, la respuesta es un rotundo sí. Si los gobernantes, aquellos a quienes hemos confiado el poder, lo utilizan para fines egoístas, si se olvidan de su deber de proteger nuestros derechos y garantizar el cumplimiento de la ley natural, entonces han incumplido el contrato y al hacerlo pierden su legitimidad. En este caso no son los gobernados quienes se rebelan, sino los propios gobernantes, quienes se han convertido en rebeldes al traicionar la confianza depositada en ellos. El derecho a la rebelión es cuando el pueblo tiene el derecho de resistir y derrocar a ese gobierno. Y Locke lo deja muy claro. La rebelión, en estos casos, no solo es un derecho, es un deber. Es la última defensa que nos queda para proteger nuestra libertad, nuestra propiedad y nuestra vida. Es la forma de recordarle al poder que su legitimidad reside en el consentimiento del pueblo y que ese consentimiento puede ser retirado si se abusa de él. Hasta aquí la explicación del pensamiento de Locke. Espero que te haya servido. Ahora quiero invitarte a que sigas este podcast, que si te ha gustado, dejes tu valoración y comentario. También te invito a que sigas las redes sociales de este podcast @lasgafasdelafilosofía para acceder a contenido extra y no perderte ninguna novedad. Estate atento, porque en Instagram anunciaré pronto al próximo filósofo con el que nos pondremos las gafas de la filosofía de nuevo. Hasta entonces.
Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.